Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo y seguramente interesante programa. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas favoritos de la gente que ve Contacto Global, que es la masonería. Para ello nos acompaña desde Caracas, capital de Venezuela, Javier Laud, arquitecto, masón, un recorrido experimentado masón, quien nos va a hablar sobre este tema. Javier, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto en verte. Muchísimas gracias, Javier. El gusto es recíproco. Javier, acá en nuestro programa hablamos relativamente frecuente sobre masonería, pero desde distintos enfoques y puntos de vista. Sabemos que tú eres un amplio conocedor de los orígenes de la masonería, de sus evoluciones, de estos conceptos paralelos que existen dentro de la masonería que vamos a tocar a lo largo del programa. Coméntanos, Javier, sobre el origen de la masonería. Bueno, fíjate, hay una dificultad muy recurrente en los masones de habla hispana, que es la falta ¿cómo se llama?, de documentos traducidos de buena calidad. Y eso nos lleva a no entender muchas veces la historia de la masonería. Y por lo general tenemos una afinidad natural en la masonería francesa, pero no es el origen de la masonería. El origen de la masonería es en las Islas Británicas. Y también hay ciertos sesgos hasta el siglo XX de los masonólogos que les gustaba hiperinflar todo lo que había pasado en Londres y no tomaban en cuenta Escocia y ni nombrar a Irlanda, que es el elemento más importante de la historia de la masonería. Eso es un tema que es bueno tocarlo como primer punto, ¿no? No, interesante, interesante lo que nos estás diciendo porque nos estás remontando al origen geográfico de la masonería. Háblanos entonces de esa masonería británica de la que nos acabas de citar, nos hablaste de Irlanda. Háblanos un poquito de eso, Javier. Bueno, vamos a empezar por el principio, como dicen, ¿no? El asunto, vamos a tocar algunos temas históricos paralelos a la masonería. Primero, los cuatro santos coronati. Los cuatro santos coronati son cuatro soldados que son de la escuela Fabrorum, que se niegan a hacer un sacrificio a Escolapio y el emperador los manda a ejecutar. Estos cuatro coronati fueron los patrones de la masonería hasta que se cambiaron por los santos de nombre Juan, que estamos hablando del siglo XVI. O sea, toda la masonería operativa, los patrones de la masonería eran los cuatro santos coronati. Y vamos a ver ahora un poco más adelante la importancia de esa fecha. Bueno, en otra fecha que es importante es el 568, que es cuando se envía gente, o sea, se ubica a los maestros comasinos. Los maestros comasinos, al igual que los cuatro coronati, eran de las escuelas Fabro y eran los que sabían de construcción en piedra, porque eso se había perdido en los primeros 6 siglos del Annus Domini, o sea, después de Cristo. Y estos señores son, ¿cómo se llama?, ubicados en la isla de Como, que queda al norte de Italia, en Bolonia. Y por eso se llama la iglesia, la isla, disculpa, es la isla Comasina, y por eso que son los maestros comasinos. Y es una isla, es una zona muy hermosa, y tiene una isla que se llama la isla de Como y el lago de Como. Bueno, después de esa fecha, otra fecha importante es el 643, que es el edicto Rotario, que le da en la condición de hombres libres a los masones.
Entonces estamos hablando, Javier, de que este concepto de hombres libres no es un concepto que nace originariamente con la masonería, sino que posteriormente es integrado. Eso es lo que nos estás diciendo. Sí, sí. Justamente el edicto Rotario le da la condición de hombres libres a todos los gremios, no solamente al gremio de masones, sino a toda persona que tenía un profesionalismo del trabajo de algo en específico. Más adelante les voy a explicar un poquito lo de los gremios. Y bueno, posteriormente me voy a saltar varios años y vamos a llegar al 1250. O sea, esta es la primera orden que tiene los gremios, no solamente la masonería, sino todos los gremios que se les encomienda a la iglesia los autos sacramentales. ¿Qué son los autos sacramentales? Los autos sacramentales son unas piezas teatrales cortas que enseñaban alguna lección moral, un milagro o un evento de la cristiandad. Pues. Ahorita, o del libro del Antiguo Testamento también. Eso se desarrolló durante 150 años. Desde 1250 hablaríamos hasta 1400 aproximadamente, con una línea muy fija, ¿no? Y siguió por mucho tiempo. De hecho, en Inglaterra todavía hay algunos autos, pero no son sacramentales, sino son ese tipo de teatro jocoso, pero que da una enseñanza de algún tipo. Bueno, Que la masonería fíjate, es cristiana, Javier, y perdón que te interrumpa, que los orígenes de la masonería tienen que ver totalmente con el cristianismo, es lo que nos quieres decir. es que la masonería operativa es totalmente sacramental, es una institución que forma parte de la iglesia, porque la iglesia era el principal cliente de los gremios, especialmente el gremio cantero, porque ellos eran los que construían las catedrales y quién mandaba a construir las catedrales, las iglesias, o sea, los sacerdotes, los monásticos y todo eso. O sea, y sí hay mucha relación a nivel de ¿cómo se llama? De creencias, ¿no? O sea, sí hay una especie de... Es una institución que forma parte de la iglesia totalmente. O sea, es totalmente cristiana. O sea, de hecho, es totalmente cristiana hasta el siglo XVIII. O sea, la integración de otras religiones es posterior al siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII. Eso voy a tratar de comprimir esto para poder explicar toda esa parte histórica que es muy apasionante y mucha gente no la conoce. Bueno, fíjate, los carpinteros interpretaban un morality play, que es como se llama en inglés. El barco, o sea, que son carpinteros de barcos o carpinteros de ribera, como le dicen en España. Representaban el arca de Noé. Los armeros representaban la expulsión del Edén. Los pescadores, Noé y su esposa. Los carniceros, la mortificación de Cristo. Los panaderos, la última cena. Los orfebres, la adoración de los reyes para exhibir sus trabajos. Y los literos, el sueño de la mujer de Pilato. Los masones eligieron los magos ante Herodes. Lo interesante de este tema es que nos da la incompatibilidad de lo que es terrenal, o sea, el poder terrenal y la espiritualidad. Eso es lo interesante, ¿no? Y como último, o sea, que para no ahondar en mucho, el gremio de los retejadores representa a Jesús ante Poncio Pilato, que también tiene un tilde muy parecido al anterior. O sea, de ese conflicto que existe entre el poder terrenal y el poder espiritual. Bueno, fíjate, después de esto, bueno, otra cosita importante, esto se hacía el día de Corpus Christi, que acaba de pasar hace poco, el 3 de junio fue Corpus Christi. Yo tengo
un Instagram que siempre pongo esas cositas, ¿no? La cosa que normalmente no se conoce, que es el Instagram del Gran Oriente de Venezuela. Bueno, ahorita fíjate, en 1390 aparece el primer documento antiguo de la masonería, que es el manuscrito Reyo. ¿Qué es el manuscrito Reyo? El manuscrito Reyo es un ritual, pero no es un ritual cualquiera. Es el ritual de elevación al grado de compañero, que era el grado más alto que existía entre los operativos. Y esto se hacía el día de los 4 Coronati, que es el 8 de noviembre. Solamente ese día. Ese ritual está basado en la norma benedictina. O sea, volvemos a ver la relación con la iglesia. Claro, ellos agregan de que en vez de que las buenas obras son las 7 artes liberales que nos llevan a la perfección y a elevarnos a los cielos. Pero o sea, el contenido es totalmente cristiano. O sea, es devocional. Esa sería la palabra más adecuada, ¿no? Y la masonería, por supuesto, es una institución devocional. Interesante lo que nos estás diciendo, Javier, y perdón que te interrumpa. Estamos hablando entonces de esa llamada masonería operativa, esa masonería de constructores, canteros, de esos constructores de las grandes catedrales europeas. Y ciertamente estamos ratificando esos orígenes cristianos de esa masonería operativa. ¿En qué momento esa masonería operativa se encuentra con esa masonería especulativa, que es la que conocemos hoy? Y para las personas que ven Contacto Global, estamos para decir qué es masonería operativa y qué es masonería especulativa. Yo creo que mejor lo explicas tú que yo, Javier. Adelante. Bueno, ese proceso empieza ya en el finales del siglo XVI. O sea, ya empieza a haber ingresos de masones aceptados a las logias. ¿Y qué son los masones aceptados? Son personas que ingresan a la masonería, pero no son profesionales de la construcción. Que es algo importante. Y ellos recibían los 2 grados en una sola noche. Eran aprendices entrados y pasaban a compañeros. ¿Tenían alguna pregunta? No. Adelante, Okay. Javier. Estoy escuchando tu explicación. Sí. Bueno, fíjate, el asunto es que, porque esta gente tenía el interés de entrar a las logias. Ya las logias empezaban a tener un cierto poder en los cabildos. O sea, toda la administración de las ciudades fueron poco a poco pasadas a los gremios. Eso es una cosa que casi nadie dice, pero sí fue así. O sea, ellos perdieron la construcción en piedra, pero empezaron a adquirir ese tipo de negocio, por decirlo de alguna manera, del manejo de los cabildos de las ciudades medievales. Eso es algo que podríamos decir que hasta novedoso, ¿no? Bueno, fíjate. Después de eso, bueno, hay varios temas importantes. O sea, la masonería que hablamos de los canteros, practicaban un rito, que es importante decirlo, se llama el rito de los viejos deberes. De hecho, Patrick Négrier, que es uno de los más especializados en esa parte de la historia, dice que el rito se llamaba originalmente rito católico de los viejos deberes y después pasó, después de la reforma, al rito anglosajón de los viejos deberes. Anglosajón no, anglicano de los viejos deberes. Porque ¿qué es lo que pasa? El resto de los protestantes ven a los anglicanos como católicos. Bueno, de hecho, ellos se dicen católicos. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? O sea, que ellos son católicos reformados o católicos separados, como ellos mismos se dicen. Bueno, fíjate, después de 1600, en finales de 1900, principios de 1600, aparece un nuevo ritual, que es el ritual de la palabra. O sea, uno oye siempre decir, no, la palabra del masón, la palabra del masón. La palabra del masón era un ritual que incorporaron los presbiterianos.
porque tenían cierta complicación con la práctica del viejo deber, porque habían ciertas cosas que ellos consideraban que eran heréticas para ellos. Por ejemplo, se marcaban unos signos en el piso con pasta caliza y ellos se rehusaban a eso. Se rehusaban a jurar en el manuscrito, solamente en la Biblia y tantas otras cosas. Eso lo vamos a ver en, en, en los estatutos de Shaw, de William Shaw. Sale el primer estatuto, la gente de la logia de Kewanee le pide una cita con el rey. Cuando van a la cita, el rey no está, pero los atiende William Shaw. Y al año siguiente sale el segundo estatuto de Shaw, aceptando varios cambios que exigen los presbiterianos. ¿Qué es lo que pasa con el ritual de los viejos deberes y el ritual de la palabra? Para nosotros es más familiar el ritual de la palabra, porque es ya más moderno. O sea, si tú te lees el manuscrito regio, tú dices, oye, pero esto no se parece a lo que nosotros hacemos. Pero en cambio el ritual de la palabra sí se parece un poco más, porque ya empieza a haber una modernización de la masonería. Pero, ¿qué tiene importancia los viejos deberes? Los morality play, la parte teatral de la masonería. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nuestras cosas funcionan como funcionan? Porque son herederas de estos rituales, como lo dice Robert Cooper, que es el gran secretario de la Gran Logia de Escocia, que dice que la masonería es heredera directa de los morality play. Bueno, yo estoy tratando de acelerar un poco porque es mucho material, ¿no? No, tranquilo, y extraordinario aporte que le estás dando a las personas que están viendo Contacto Global en este momento. Tal vez una persona que no se ha iniciado en la masonería verá este programa y esto será chino. E incluso algunos masones tal vez lo verán un poquito, tal vez ya no como chino, pero sí lo verán un poquito, oye, como abstracto, porque es algo con lo que no se ha familiarizado. Porque cuando se habla de la historia de la masonería y sus orígenes, nos limitamos a 1717 y a la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra y Westminster, y ahí queda todo. Entonces, y parece que ahí hubiese sido el origen, y no se tocan estos canteros, estos masones operativos, que son realmente la base fundamental. Javier, ¿cómo llegamos a 1717? ¿Y qué pasa en 1717? Bueno, yo te voy a decir, ahí empieza algo álgido de la entrevista. Un tema bien álgido que yo creo que va a ser un gran bombazo, ¿no? En 1717, ¿verdad? 4 logias se reúnen en el ganso y la parrilla y forman una forma de masonería que intenta inventar algo distinto. Una masonería no mística e ilustrada, pero ilustrada de la forma que es la ilustración inglesa, que no es racional, sino es empirista, porque los ingleses son empiristas, los franceses son racionalistas. Entonces tú ves, ya ahí empezamos a ver diferencia entre el ritual francés y la forma de, o sea, la masonería continental o la masonería liberal y la masonería tradicional, que es la anglosajona. Hay un tema interesante. Ahorita, fíjate, son 4 logias que se reúnen. La logia de la taberna del ganso de la parrilla, la taberna del manzano, la taberna del la jarra y las uvas y la taberna de la corona, ¿verdad? Pero antes de eso, 6 meses antes, Anderson, Seyer y Desaguliers y otros masones que estuvieron en la reunión habían sido expulsados de una logia operativa, la logia de San Pablo, porque ellos eran masones aceptados. Y de eso tenía que ver mucho Anderson. Anderson intentó hacer unos cambios en la logia, o sea, muy parecido a lo que nosotros vemos en la actualidad, o sea, en algunas cosas. Reducir el lapso de aprendizaje de 7 años a menos de un mes. El primer cambio. Eliminar las referencias técnicas. Eliminar
la ceremonia de masón de marca. Y lo último que hizo en cambiar el día de la reunión y cambiar la palabra de pase para que no entraran algunos operativos. Esto generó un gravísimo conflicto entre los operativos y los aceptados. Los operativos de la logia pidieron una reunión con Christopher Crane, que es el arquitecto que reconstruye Londres después del incendio, que también fue gran maestro de los modernos, que es lo interesante. Y ahorita vamos a hablar del tema de antiguos y modernos, porque eso es lo que gesta la masonería como la conocemos. Esos 70 años de conflicto generaron la verdadera masonería que nosotros conocemos. Fíjate. Y este arquitecto les dio la razón a los operativos. Y la referencia histórica dice que fueron expulsados de la logia, pero de una forma muy, vamos a decir, ¿cómo podría decir yo? No en muy buenos términos. O sea, la referencia dice quitado, echados a patadas. O sea, es un tema complicado. Después, año y medio después, pero sí, año y medio después, ellos fundan la Gran Logia. Y por supuesto con esa línea de descristianización y nada de misticismo, es algo diferente, ¿no? Fíjate que en este momento se genera algo interesante, que es una de las contribuciones de los modernos a la masonería como la conocemos. Y es parte de una pregunta que me hiciste hace rato que te vas a dar cuenta. Anderson toma el ritual de Edimburgo y lo descristianiza. Quita todas las menciones de Dios y las cambia por el gran arquitecto del universo. El objetivo del gran arquitecto del universo es permitir la entrada de otras religiones. Hasta ese momento había masones aceptados, pero no habían judíos, no había musulmanes, no había hindúes, no había nada. O sea, a partir de ese momento es que se permitió la entrada de otras religiones. Y ese es un tema que a veces hermanos dicen, no, que la masonería es de origen judío y todo lo demás. Fíjate, los judíos son los últimos que entran. Primero le permiten a las otras religiones y 1760 aproximadamente, no, 1740 es que empieza el ingreso de la religión hebrea, por decirlo de alguna manera. Claro, la masonería tiene muchas cosas hebreas, pero es parte de la Biblia y parte del rito judeocristiano, porque, o sea, la religión cristiana, su parte inicial es judía, que es el Antiguo Testamento, y después está el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasa? Que la masonería se basa más en el Antiguo Testamento porque es un poco más fácil para hacerlo latitudinaria. O sea, el Nuevo Testamento es más rígido, es mucho más fuerte. Entonces, sería más difícil hacerla latitudinaria como es. Y ese es el objetivo. Por eso que tiene tantas cosas del Antiguo Testamento en el simbolismo. Ya en grados superiores, no. Pero en el simbolismo. Muy interesante lo que nos estás contando y de verdad, fíjate que te he dejado hablar, Javier, porque siento que toda esa información que nos estás dando lleva un ciclo fluido y eso está interesantísimo. Ciertamente ya a partir de este momento en que ya hablamos de masonería especulativa, nos está relatando entonces el ingreso de otras religiones, de personas pertenecientes a otras religiones. Ya algo definitivamente se quebró allí en el pensamiento que se llevaba hasta ese momento. Ya no hablamos de una masonería netamente cristiana, hubo una apertura de alguna forma. Nos ibas a hablar ahorita del tema de los antiguos y de los modernos. Cuéntanos un poco sobre esto, Javier. Todo nos lleva a ese tema, ¿no? Ya a partir de esta historia, ya tenemos que hablar de antiguos y modernos. Entonces, esto generó un gran conflicto entre los masones que existían, porque, o sea, en Irlanda la masonería era muy fuerte y en Escocia también. Más bien en Londres era más débil
que en nosotros y uno le hacen ver que lo grande era Londres. O sea, de hecho, o sea, la masonería londinense es pequeña, o sea, tiene 4 logias. Esta masonería claro, posteriormente tiene una gran explosión y crece muchísimo, pero ya la otra está generada. Fíjate, las fechas de fundaciones de las grandes logias originarias, que son Escocia, Irlanda y Londres, ¿no? Fíjate, primero Irlanda, aunque tenía bastantes logias, se organizaron rápido, pero los escoceses no tenían interés en una gran logia, porque cada logia tenía su ritual. O sea, el ritual escocés se llama estándar, porque hay un estándar que te hace decir que ese ritual es adecuado. O sea, tiene un lineamiento que debe llevar. O sea, el contenido teatral del ritual no importa. Lo importante es que maneje los lineamientos, por eso que tenga el estándar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso generó un conflicto entre ellos porque no querían tener un solo ritual. Y de hecho, la Gran Logia de Escocia, hasta la actualidad, las logias tienen libertad de practicar el ritual como quieran. O sea, que le da algo complicado, o sea, a nivel de uniformidad. Pero ha funcionado así por más de 300 años. Bueno, para continuar, sí me gustaría hacer una pequeñita reseña de la forma en que practicaban la masonería los modernos. Adelante, Los adelante. modernos, fíjate, los modernos eliminaron todos los cargos que consideraban, ¿cómo se llama? Cristianos o místicos o esotéricos, como querramos decirlo, ¿no? El primero que fue afectado fue el cargo de diácono, que ellos lo consideraban como molesto para ellos, inventaron el experto. Por eso que los rituales que conocemos, más que todo en Latinoamérica, tienen expertos, porque esos son rituales modernos. O sea, todos los rituales continentales son modernos. La masonería, que es la más numerosa del mundo, o sea, antigua, es la que se practica en Irlanda, en Escocia e Inglaterra. Y en Estados Unidos por herencia directa. O sea, estamos hablando de más del 70% de la masonería del mundo. O sea, que te pones a ver, o sea, es fuerte a nivel de decir que no, que la masonería no. O sea, tiene un lineamiento muy hacia la parte antigua. De hecho, o sea, hay muchas cosas que se hacen en Escocia y en Irlanda, más que todo, que todavía son las cosas que hacían los canteros. Es lo interesante, ¿no? Pero, bueno, bueno, te estaba diciendo, fíjate, yo te voy a leer unas 3 o 4 títulos de planchas que leían los antiguos, los modernos. Discurso acerca de las pinturas de Rafael por Halton Pro. Discurso sobre los movimientos musculares. Discurso sobre la fuerza de los músculos. Historia del autómata con demostración. Informe de un reloj de agua mencionado por Vitruvio e inventado por Cetos de Alejandría. O sea, estamos viendo que es un corte que no tiene que ver nada con el esoterismo, no tiene que ver nada con el misticismo, no tiene que ver nada. Es más científico, totalmente. Sí, sí, y científico desde el enfoque de aquella época, claro está. Es que fíjate, para principios de la masonería de la Gran Logia de Londres y Westminster, había la Royal Society tenía 200 miembros, pero 50 eran masones. Pero 3 años después ya 96 eran masones. Estamos hablando de casi la mitad de la Royal Society eran masones, o sea, eran científicos. Entonces ellos se sentían cómodos de hablar o darle a entender al resto de sus colegas de otras áreas lo que ellos estaban haciendo.
Y, y al final de todo esto es lo que dicta la desaparición de los modernos, porque muchas veces nosotros decimos 1717, no, es la gran logia de 1717 la que prevalece, y no es así. O sea, hay un hecho que sale, o sea, son tres grandes logias antiguas que se generan en, en Londres, ¿no? O sea, la primera es la Gran Logia de York para toda Inglaterra, que es de corte antiguo. Después está la Gran Logia de los Antiguos, la adecuada, que es de 1756, 57, no recuerdo exactamente la fecha. Y después está la de William Preston, que genera una logia. Y lo interesante de esa logia es la misma logia de 1717 que reviven, pero hacia el lado de los o sea, con las tradiciones antiguas. O sea, vuelven a la antigüedad, de alguna manera. Muy interesante lo que estamos hablando porque estamos hablando de una historia profunda y supremamente interesante de conocer. Avanzando en nuestra conversación, Javier, ¿en qué momento la masonería llega a Francia? ¿Cómo llega a Francia? ¿Y de qué manera la masonería ya en Francia se distancia de esa masonería de las Islas Británicas? Bueno, fíjate, lo que pasa es que el sistema es diferente, ¿no? O sea, cómo se gestó la masonería inglesa, cómo se gestó la masonería francesa. Eso yo creo que es más importante que cómo llegó, o sea, llegó en los 30 de los 700. No sé, no recuerdo exactamente la fecha, que es cuando se funda la Gran Logia de Francia. Esta Gran Logia es fundada por el séquito de Jacobo II, que se exila en Francia. Por eso hablamos de una masonería jacobita, no jacobina, jacobita. Es importante, o sea, hacer el término, ¿no? O sea, que es jacobita. Y es una masonería totalmente moderna, porque ellos practicaban el rito moderno, porque la corte inglesa practicaba el rito moderno. Porque el rito moderno, o sea, exaltaba mucho la corona y no se metía con la religión ni con la parte política. Entonces a ellos les interesaba más la moderna que la antigua. En cambio, la antigua tenía su lineamiento ya anterior, o sea, que lo mantuvo. Pero más adelante vamos a ver cómo fueron cambiando las cosas. Pero fíjate, o sea, la masonería francesa, o sea, nos damos cuenta que tiene una cantidad de grados inmensa, ¿no? Y la masonería inglesa son poquitos grados. O sea, fíjate, eso tiene que ver con la forma de la construcción de los grados. Los grados no se generaron en Londres, se generaron en Escocia y en Irlanda. ¿Qué es lo que pasa? En Irlanda habían muy buenos intérpretes de la Biblia, católicos, y en Escocia había muy buenos intérpretes de la Biblia, protestantes. Aunque Escocia también tiene muchos protestantes, digo, católicos. O sea, podemos hablar de un 40% de la población todavía. Inglaterra es un 50 y 50. Dice, no, Inglaterra es protestante, es mentira. O sea, alrededor del 50% son anglicanos y el 50% siguen siendo romanos. O sea, claro, tienen otras denominaciones, pero son las más fuertes. O sea, que podríamos polarizar en esas dos denominaciones, por decirlo de alguna manera. Ahorita fíjate, los franceses, ¿por qué tienen tantos grados? Hay una imagen muy importante de la masonería que de repente va a generar un poco de molestia entre los hermanos que son más llevados hacia el sistema francés, pero es la realidad histórica. O sea, hay una figura que la oímos siempre, que es el maestro ad vitam. Eso existía en el antiguo régimen francés. ¿Qué es lo que pasa? El maestro ad vitam era el dueño de la logia. O sea, la logia era de él. Y él cobraba los grados y los grados iban a su tesoro, o sea, personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a inventar esa cantidad de grados, una cantidad de grados que tienen unos nombres
exorbitantes, ¿no? O sea, gran comendador de los jeroglíficos, no sé qué cosa, o sea, el Memphis Mirage, ¿no? Que tiene 99 grados, imagínate tú. Bueno, hay un libro de Racon, Jean-Marie Racon, que habla de un inventario de masonerías en Francia y habla de 50 y no sé cuántas masonerías, ciento y pico de ritos. Es una barbaridad. O sea, el libro se puede conseguir y lo que pasa es que no tengo el tema a mano y se nos fue hacia ese lado y no tengo el material a mano, ¿no? Pero es importante. Y por eso la masonería francesa, primero, esa necesidad económica, por decirlo de alguna manera, de los maestros advitas. Y después, que es un ritual moderno. O sea, es una masonería donde caben más cosas adicionales a lo que es la tradición de la masonería. También la masonería anglosajona se mantiene en un lineamiento sin mucho sincretismo. O sea, está más clarificada, por decirlo de alguna manera. En cambio, la masonería, pues en el caso de los franceses, tiene muchos toques de rosacrucismo. O sea, que es otra escuela iniciática, pero es otro sistema. O sea, de hecho, o sea, nuestra masonería tradicional sabemos que es masculina. En cambio, el rosacrucismo siempre fue mixto. Y poco a poco, o sea, eso fue permeando la masonería y empezaron a pasar las cosas que pasaron en Francia. En Francia inclusive hay masonería atea. Uno dice masonería atea, ¿cómo puede ser? Pero hay masonería atea. Entonces, y eso es muy normal entre los rosacruces. Pero los rosacruces no es tan importante como para nosotros. No, no, te pregunto algo, Javier. Todo el sistema masónico francés es de corte liberal. Y ahorita le explicamos a las personas que están viendo Masonería Global en este momento, Contacto Global, qué es la masonería liberal y cuál es su opuesto, ¿no? Que ya hemos llegado más o menos, hemos construido un poco claramente sobre el tema, pero la pregunta concreta es, la masonería francesa toda se proyectó desde un corte liberal, es decir, ateas, mujeres, cuéntanos sobre esto. Bueno, no toda, o sea, hay varias grandes logias en Francia. Vamos a nombrar las tres más importantes: el Gran Oriente de Francia, la Gran Logia de Francia y la Gran Logia de la República de Francia. O sea, la Gran Logia de la República de Francia es la reconocida por Inglaterra. O sea, que diríamos que la es de corte regular, ¿verdad? Y las otras dos son de corte irregular o no reconocida, que me gusta más la palabra que irregular. Pero la del Gran Oriente es la que es liberal. Ella es la que aceptó primero o sea, esos fueron pasos consecutivos hasta llegar a lo que llegamos. O sea, primero se empezó, no, la Biblia no, después no, el mandil no, después elevar los trabajos a la gloria del hombre y no de Dios, o sea, el gran arquitecto del universo. Y posteriormente, bueno, también hubo la masonería mixta, la masonería, bueno, femenina no tanto, porque las grandes logias femeninas son independientes. Y fíjate que ya históricamente está como viendo un reconocimiento de alguna manera. Eso se está comenzando, pero con la masonería femenina nada más. O sea, no con la mixta, ni con las ateas, sino con las logias femeninas, de corte tradicional. Pero vamos a decirlo así, o sea, que las que mantienen una tradición más o menos histórica de la masonería. Interesante información la que nos estás compartiendo, Javier. De manera tal que la masonería a América Latina llega más desde Francia o desde Inglaterra. Háblanos un poquito de esto.
Fíjate, en América Latina, o sea, hay logias que fueron formadas por influencia francesa y hay logias que fueron formadas por influencia británica, más que todo irlandesa, por, por los ejércitos irlandeses que pelearon en toda la independencia de Sudamérica, o sea, la Legión Británica. Y esa Legión Británica era la mayoría irlandeses y otros escoceses, pura masonería antigua. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, la masonería fue más cómoda a la francesa, por lo que hablamos, de una afinidad natural, de alguna manera. Y también porque era más fácil para hacerle agregado, por su mismo corte liberal y su forma de ser, por decirlo de alguna manera. Pero hay otro hecho histórico de la zona, que es el famoso manual de Goca. El manual de Goca es un manual que creó un señor, Vicente Antonio de Castro, que fue gran maestro del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Este señor se formó masónicamente en Estados Unidos y fue prácticamente emisario de Albert Pike para crear el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Y él llevó o sea, todos los rituales y creó el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Pero después le dio su toque personal. Le dio mucho laicismo, descristianizado y cambió muchas cosas. Por eso que el ritual que nosotros practicamos, cuando lo vemos contra el ritual que practican los gringos, por decirlo, los norteamericanos, mejor dicho, o los franceses, o los mismos españoles. O sea, tú ves que la estructura es diferente. O sea, nuestra masonería tiene diácono. La de los franceses no tiene diácono, porque es una masonería moderna. En cambio, esto tiene muchos agregados que le agregó este señor. Y la descristianizó mucho. Y por eso que la masonería latinoamericana se fue mucho hacia la línea de rito escocés, con esa influencia. Pero hay algo dentro de lo que nos estás diciendo, la masonería actual, y seguro este programa será más entendido por masones, ¿no? Que por personas que no sean iniciadas en la masonería. Acá se trabajan ritos muy cercanos a los modernos, ¿no? Ritos muy de corte francés, pero en algunos casos bajo cierto manto, ¿no? De la Gran Logia Unida de Inglaterra. Una relación que no es directa, no es de línea directa, pero han aparecido, bueno, organizaciones que se hacen llamar precisamente regulares, que es uno de los términos que cita, precisamente porque su línea va directa con Inglaterra. O sea, según ellos, ¿no? Es lo que he podido entender. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿cómo una logia o un masón puede decir que está vinculado a la Gran Logia Unida de Inglaterra cuando trabaja un rito de corte francés? Bueno, fíjate, el asunto, primero, o sea, no estás vinculado directamente, tienes un tratado de amistad y de reconocimiento. O sea, muchos masones de Latinoamérica dicen que nosotros estamos federados o formamos parte de la Gran Logia Unida de Inglaterra y es falso totalmente. O sea, la masonería inglesa simplemente te reconoce como masón por un hecho histórico. Pero, o sea, de verdad nosotros somos iguales que ellos, nosotros practicamos la masonería iguales que ellos. No. O sea, lamentablemente no es así. O sea, de repente esto va a generar así como un revolucio entre la mayoría de los masones latinoamericanos, pero no es así. De hecho, yo vi una entrevista de un historiador muy interesante, muy actual, se llama Alberto Moreno Moreno, en que él habla de la masonería antes de Franco y la masonería actual. Y cuando él cuenta cómo era la masonería
de antes de Franco es una masonería totalmente politizada, como es nuestra masonería, totalmente, o sea, de intereses totalmente políticos de alguna manera, y la masonería inglesa no es así, ni siquiera bueno, ninguna masonería anglosajona es así. O sea, el objetivo de la masonería anglosajona es diferente al objetivo de la masonería continental. Y esa es la gran diferencia entre las dos masonerías. O sea, el propósito principal de la masonería anglosajona es la parte tradicional de la masonería, que es la recuperación del estado de gracia. O sea, es un hecho de mejoramiento espiritual totalmente. O sea, la moral forma parte de ese mejoramiento, pero no es la base única de la masonería. O sea, es uno de los, ¿cómo se llama? De los pilares fundamentales, pero no es lo único. O sea, lo importante es... Adelante, adelante. Ajá. Qué pena, Javier, que te interrumpí. Voy a reforzar sobre lo que estamos hablando. Ya casi llegando al final de nuestra amena conversación y seguro muy nutritiva, que será la primera de muchas que tendremos en el futuro. Estos términos de regularidad o irregularidad, hablamos de una masonería continental principalmente vinculada a Francia, no necesariamente esta de corte liberal del oriente de Francia que nos hablas, y una anglosajona. Ambas masonerías se atribuyen regularidad. ¿Qué determina finalmente si eres regular? ¿Simplemente ser reconocido por Inglaterra determina la regularidad? ¿O hay otros elementos preponderantes sobre ese factor? Bueno, fíjate, hay dos términos que se usan mucho en la masonería, que es la regularidad de origen y la regularidad de trabajo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. No, nosotros somos regulares porque trabajamos, que es lo que atribuye más que todo Francia, cuando se atribuye la regularidad. Claro, hay un tema ahí que complica un poco en el contexto histórico, ¿no? O sea, fíjate, yo te voy a decir cómo se defiende uno y cómo se defiende otro, pero tratar de hacerlo en pocos minutos, ¿no? Fíjate, los franceses dicen que ellos son más antiguos que la Gran Logia Unida de Inglaterra, porque ellos consideran que la Gran Logia Unida de Inglaterra es de 1813. Es real, pero es un proceso de transformación de la Gran Logia de Londres y Westminster que al final de todo desaparece, o sea, se funde en la Gran Logia de los modernos, de los antiguos. Porque no es que la masonería de 1717, o sea, se mantuvo igualita y llegó a 1813. No. Esta masonería modernista, latitudinaria, no mística, va desapareciendo porque se pierde el objetivo. O sea, eso, lo que voy a decir ahorita es mi punto de vista personal. O sea, es igual, o sea, si tú vas a hacer lo mismo que haces en la universidad, en la logia, tiene lógica. O sea, yo creo que no. Estamos buscando algo que de verdad nos llene espiritualmente, ¿verdad? Y era lo que pasaba con los modernos. O sea, ellos hacían lo mismo que hacían en la Royal Society, en las logias. Simplemente. Entonces no se buscaba como la quinta pata al gato, por decirle así en forma criolla, ¿no? Pero es un tema así como interesante, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, o sea, para como dar una conclusión de alguna manera, una manera elegante, este es un tema muy amplio, que de verdad, o sea, para tocarlo bien, habría que hacer un ciclo, ¿no? O sea, hablamos primero de esto, después de aquello, después de lo otro. Claro, esto es una introducción interesante porque hay muchas cosas que muchísima gente no sabía de la masonería. O muchísimos masones ni siquiera sabían de su propia historia. ¿Sí? Y es importante, y yo creo que esto va a abrir como que una línea de pensamiento de que tenemos que estudiar. Sin duda, Javier, de verdad que agradezco mucho ese conocimiento que estás compartiendo la noche de hoy desde Caracas, Venezuela, con
todas las personas que en Contacto Global y conmigo que estoy aprendiendo también. Aprendo en cada programa y en cada entrevista y hoy no es diferente. Javier, ya a modo de conclusión, ¿algún mensaje final que les quieras dar a las personas que nos están viendo en este momento y las que nos vayan a ver a futuro? Bueno, fíjate, ¿cuál es un mensaje que yo podría decir? Nosotros estamos en Caracas, estamos a la orden para cualquiera que quiera conocer la masonería de corte más anglosajón y británico. Y bueno, no sé si sea posible dar algún contacto o algo por el estilo. Sí, claro, Javier. De hecho, te iba a preguntar, para las personas que te quieran seguir en redes sociales, que quieran conocer un poco más de tu trabajo, ¿a través de qué medio lo pueden hacer? Bueno, fíjate, yo tengo un Instagram donde de vez en cuando coloco algo del Gran Oriente, que se llama Gran Oriente Venezuela. Y es de corte siempre institucional, o sea, siempre va dirigido a lo que es la instrucción, al conocimiento de esos detallitos de la historia que normalmente no se estudian, ¿no? Y que son importantes y fundamentales para el carácter que tenemos nosotros los masones en la actualidad. Porque al final de todo, mira, o sea, la masonería es humana y tiene un carácter que se va forjando. Y si uno no conoce su historia, está condenado a repetir los errores, dice el famoso dicho, ¿no? Fíjate, yo no sé si sea posible yo enviarte el contacto y se coloque en el... Okay. Claro, Fíjate, claro, solo te... claro, no, claro, totalmente. Si quieres, Javier, lo dices y ya nosotros nos encargamos de que todas las personas que hay en Contacto Global lo puedan ver en texto, no hay ningún problema. Lo puedes mencionar. Hay un correo electrónico que se llama, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente el nombre, eodb.prince, pero Correcto. yo te lo de todas maneras seguro. Correcto, no te preocupes que vamos a poner tus redes sociales para que todas las personas puedan, que pueden entrar en contacto contigo, puedan hacerlo. Le doy las gracias a Javier Laúd, arquitecto, masón, representante de de este hermoso gremio que es la masonería, quien nos ha acompañado la noche de hoy desde Caracas, Venezuela. A modo de conclusión, quiero decir que es importante conocer, explorar y entender el origen de las cosas. Hoy hemos hablado de masonería. En ocasiones tocamos otros temas, pero todos y cada uno de los temas que acá se tocan y el mundo en general, la cotidianidad, tienen un origen. Todo tiene un origen. Conocer el origen es la base fundamental para entender ese presente de las cosas y sin duda, entendiendo ello, poder planificarlo, desarrollarlo y proyectarlo de forma mejor hacia el futuro. La masonería no es diferente. La masonería ha tenido un origen, ha tenido un transcurso, ha tenido un desarrollo y sin duda va a tener un futuro. De manera tal que personas como Javier, a través de su trabajo, de sus conocimientos y sus aportes, suman un valor gigantesco para el conocimiento estructural de la masonería y de su historia. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, esta es tu casa siempre. Queridos amigos, muy buenas noches. Nos vemos en un próximo Contacto Global.